Si estás queriendo dejar de comer carne, hoy te voy a enseñar 3 de mis opciones de almuerzos sin carne, sin gluten, económicos, fáciles y rápidos. No te pierdas este video porque está buenísimo. Y para preparar esta primera opción vamos a usar media taza de lentejas que dejamos en remojo, las enjuagamos y las vamos a cocinar con unas hojitas de laurel. Mientras cocinamos la lenteja voy a preparar el arroz. Estoy usando una taza de arroz integral, grano fino. También podés usar arroz blanco si lo preferís. Y voy a cocinar el arroz con cúrcuma y ajo y un poquito de pimienta negra. Estoy usando cúrcuma fresca que tengo en mi huerta. La voy a rallar a la cúrcuma. Si no tenés cúrcuma fresca, podés usar cúrcuma en polvo. Y en una olla con un poco de aceite de oliva voy a agregar la cúrcuma, el ajo y la pimienta. Si estás usando cúrcuma en polvo, primero pon el ajo y cuida que no se queme. Y después pones una cucharadita de cúrcuma en polvo. Vamos a sumar el arroz integral, lo vamos a tostar un poco y lo vamos a cocinar con 2 tazas de agua por aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Mientras tanto, vamos a picar un chayote. Si no tenés esta verdura, podés usar calabaza, papa o zanahoria. Vamos a picar bien chiquito. También vamos a usar un puerro o cebolla pequeña. Vamos a picar bien chiquito y vamos a colocar en una olla con un poco de aceite de oliva el puerro, el chayote y vamos a sumar condimentos. Voy a usar pimentón dulce, sal, pimienta, curry y ajo y perejil seco. Si no te gustan los condimentos, podés omitirlos. Vamos a cocinar con la olla tapada por aproximadamente 10 minutos. Pasado ese tiempo, tenemos la lenteja lista. Vamos a sumar la lenteja y tenemos lista la primera parte de la receta. El arroz con la cúrcuma ya están listos. Vamos a preparar una pequeña ensalada con lo que tengamos. En este caso tengo rúcula y voy a agregar ajo crudo. Ajo crudo para sumar los beneficios del ajo. También voy a usar un calabacín. Lo voy a cortar en rodajas y lo voy a cocinar 2 minutos de cada lado, vuelta y vuelta, con pimienta y sal. Y así de fácil y rápido tenemos el primer menú con lenteja, arroz con cúrcuma, calabacín y una pequeña ensalada. No te pierdas de preparar este menú porque está buenísimo. Vamos con el segundo menú. El segundo menú es a base de frijoles. Frijoles colorados o porotos colorados. Podés usar también garbanzo, podés usar lenteja, podés usar frijoles blancos. Vamos a usar media taza de frijoles, los dejamos en remojo, los enjuagamos y los vamos a cocinar con unas hojitas de laurel. Y si te gustan las recetas, compartilas para que más personas puedan disfrutar de estos deliciosos almuerzos sin carne. Mientras tanto, voy a cortar en rodajas estas verduras, un camote y calabaza. Los voy a cocinar al horno. Los voy a cortar en rodajas finitas. Voy a colocar en una bandeja para horno con un poco de aceite de oliva y condimentos. Te cuento que también los puedes hacer en la olla. Los puedes hervir, los puedes hacer al vapor. Voy a cocinar por aproximadamente 15 minutos en un horno a 200 grados Celsius. Voy a primero precalentar el horno y mientras se cocina voy a preparar las verduras para la ensalada. Voy a usar un pepino y unos pimientos. Usa para la ensalada lo que tengas en el refrigerador. Voy a picar bien chiquitito para que se integren bien los sabores. También voy a usar un tomate pequeño. Voy a colocar las verduras picadas en un recipiente y te cuento que los frijoles ya están listos. Los voy a dejar enfriar a temperatura ambiente y los voy a sumar a la ensalada. También voy a agregar cilantro fresco y voy a agregar medio aguacate de mi árbol de aguacate. Estos aguacates son súper cremosos, deliciosos. Voy a agregar jugo de limón, pimienta, sal,
agrega lo que te guste a esta ensalada y así de fácil y rápido tenemos nuestro segundo menú. No te pierdas de prepararlo. Vamos con la tercera opción. Voy a usar quinoa, pero te cuento que puedes usar arroz integral, puedes usar mijo o puedes usar amaranto para hacer esta receta. Voy a usar media taza de quinoa para 3 personas. Voy a lavar la quinoa en abundante agua y la voy a cocinar con 1 taza de agua. Mientras se cocina voy a preparar el tofu, lo voy a descongelar porque lo tengo congelado. Es tofu de lentejas. Mientras se descongela el tofu voy a preparar los vegetales. Los voy a cortar bien chiquitos. Tengo pimientos, tengo zanahoria y cebolla. Usa el vegetal que tengas en tu heladera, en tu refrigerador. Piquemos bien chiquitito. Voy a calentar un poco de aceite de oliva. Voy a colocar los vegetales con un poco de pimentón y orégano. Voy a agregar la cebolla y una vez que está listo, que ya están tiernitos, voy a sumar el tofu de lentejas. Te cuento que tengo la receta en el canal de tofu de lentejas. Te voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario para que lo puedas preparar. Es muy fácil. Una vez que está listo, que ya cocinamos por unos minutitos el tofu, vamos a sumar la quinoa y así de fácil está quedando casi listo este plato. Sumamos cilantro fresco y vamos a preparar una pequeña ensalada con rúcula, pepino, unos rabanitos y aguacate de mi árbol de aguacate que está buenísimo. Prepara la ensalada con lo que tengas. Y así de fácil y rápida tenemos esta tercera opción. Contame en los comentarios cuál de estas opciones te gustó más. Y no dejes de prepararla. Cuando la prepares en tu casa, contame cómo te quedó. Muchas gracias por asistir al video y te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de mis otros almuerzos sin carne que te van a encantar. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, me la podés dejar en los comentarios. Y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video.